Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y estuvo ocupado por Estados Unidos hasta 1952. A partir de los años 50, 60, 70 y 80, es decir, durante 40 años, tuvo un crecimiento económico brutal y bueno, fue incluso mucho mejor que el de Europa, porque además Japón se convirtió en la tercera potencia económica tras las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El problema fue que en la década de los años 90, Japón entró en recesión económica debido a proteccionismo estadounidense y a la recesión en Europa. Y todo ello, bueno, pues provocó una crisis económica en el país que tuvo problemas hasta principios del siglo XXI, o bien entrado el siglo XXI, y que poco a poco, bueno, pues se ha ido recuperando, pero ha tenido problemas durante más o menos bueno, la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Antes de la recesión económica en Japón hubo un crecimiento económico, aunque en la década de los 70, en 1973, se produjo la crisis del petróleo que afectó no solo a Japón, sino a nivel mundial, aunque el crecimiento económico japonés se mantuvo. La economía japonesa se especializó en bienes de consumo de alta tecnología como la informática, robótica, productos electrónicos, pero también en el mundo del automóvil o de lo naval. La economía japonesa se orientó hacia el mercado exterior. La estructura del comercio exterior típica de los países desarrollados es hacia donde iba, y las grandes empresas manufacturas japonesas conquistaron los mercados mundiales, logrando una balanza comercial muy favorable. Además, los productos y los precios han sido clave en el éxito japonés. Estas relaciones comerciales se complementaron ya desde los años 80 con fuertes inversiones extranjeras, mediante la compra de participaciones en empresas extranjeras. Y claro, quien fue el mayor receptor de capital japonés fue Estados Unidos, detrás los países europeos. Y en los años 80 se llegó a otros países cercanos en Asia como los dragones asiáticos. Es decir, muchos países, Singapur, Taiwán, Hong Kong como ciudad además o zona estratégica económica muy importante del capitalismo. También podríamos hablar de Malasia, de Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, etcétera, etcétera. Claro, esta estrategia fue modificada en esa misma década con la inversión indirecta en la construcción de plantas de fabricación en el exterior. Claro, donde el mercado pues, era pues, muy importante. Estados Unidos, Europa, América Latina, con Brasil. Y el mercado interno ha ido ganando volumen, tanto por el crecimiento de la población como por la mejora salarial de los ciudadanos. Y es a donde va dirigido el crecimiento con un mayor porcentaje de producción bueno, de alta calidad que tiene el país al final nipón. Es verdad que la crisis del petróleo afectó a Japón y al resto del planeta, pero la economía se mantuvo, que se dedicó más bueno, a los productos de tecnología eh, alta, como la informática, robótica, productos electrónicos, sin dejar de lado el automóvil o lo naval. La estructura, además, como Japón llevaba a cabo el comercio exterior, que era lo típico de los países desarrollados, pues eso tuvo una gran cantidad de ingresos económicos dentro del país. Y claro, en los años 60, las inversiones extranjeras mm, que compraban al final participaciones en torno a las empresas que enviaba Japón, es decir, del extranjero, y todo ello provocó al final que todo el capital japonés lo recibiera Estados Unidos, que era el mayor inversor, detrás Europa, y luego ya los dragones asiáticos, que también ayudaron a que el mercado exterior japonés tuviese un mayor crecimiento. Y que donde iba al final es esa fabricación de plantas, donde se ponían eran los países más desarrollados. Es verdad que sí, que es América, Estados Unidos, pero también Europa o incluso América Latina, porque Brasil es un país muy importante también en el mundo económico. Y claro, el crecimiento económico dentro del país con el mercado interno, como la gente tenía mayor poder adquisitivo, daba lugar a que haya pues, mayor producción y mayor consumo por parte de la población de Japón. En los años 90 y principios del siglo XXI, Japón entró en una recesión económica brutal y fue por tres factores destacados.
El primero de ellos es la disminución de las exportaciones por el aumento del proteccionismo de Estados Unidos en esas fechas y más porque Europa entró en recesión económica. Una caída del consumo interior que provocó un exceso de capacidad productiva y la crisis de numerosas empresas y una crisis financiera que quebró las instituciones bancarias. Las consecuencias han sido un largo estancamiento económico y una fuerte deflación que se han prolongado hasta principios del siglo XXI. Además, Japón también ha mostrado muchas debilidades porque la calidad de vida de su población empeoró paulatinamente. Los ciudadanos japoneses viven cerca de la costa sur del Pacífico, en gigantescos megalópolis de débil planificación urbanística y donde la vivienda al final es muy cara. Luego, la contaminación es muy intensa. Pero claro, esto no es solo en Japón, en Europa y en Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, Canadá y muchos más países, continúa. Y el medio ambiente está degradado. Pero que eso no es solo Japón, todos los países, todos industrializados. Que hay muchos ejemplos. Luego la disminución de la natalidad, es decir, si crecen menos niños, hay mayor población envejecida y claro, la economía no la puedes compensar, entonces es imposible. Y además por la poca inmigración que va hacia el país. Y por último, la competitividad de su mano de obra. La mano de obra japonesa la han superado los dragones asiáticos, debido a que estos nuevos países han tenido una industrialización brutal con respecto a uno de sus vecinos más importantes como es Japón. Claro, Japón en sí en los años 90 y principios del siglo XXI entró en recesión económica, más es porque Estados Unidos llevó a cabo el proteccionismo, porque Europa entró en recesión, porque había mucha capacidad productiva y era imposible venderla, y eso provocó crisis en muchas empresas, porque los bancos entraron en crisis y porque la economía japonesa durante las 2 décadas estuvo en una crisis económica muy fuerte. Y luego la población ha empeorado su vida, sus viviendas están no en la capital, sino fuera, es decir, en el sur del Pacífico, que son grandes casas o viviendas con un precio muy alto, que la contaminación es muy intensa, pero que no solo en Japón, que es en los países industrializados. Y se pueden nombrar a los países europeos, es decir, como se puede nombrar a Estados Unidos, a China, a Rusia y a un montón de países, pues bueno, que tienen un papel importante. También podríamos nombrar a India, otro país, además en crecimiento y muy fuerte dentro de Asia. Y luego el medio ambiente está degradado, pero no solo es en Japón, Europa también. Y bueno, las potencias hoy en día industrializadas, que son muchas. Y claro, la natalidad es baja, la población mayor va aumentando, no hay dinero por parte del Estado para llevar a cabo pues, pensiones más acordes a la ciudadanía, es decir, a las personas o ciudadanos en edad ya de jubilación, y luego la mano de obra es mucho más cara que la de sus convecinos, los dragones asiáticos, que con la ayuda aparte de Japón, pero de Estados Unidos y de las potencias europeas, bueno, pues han desplazado a Japón y Japón entró en una recesión económica muy fuerte. Claro, Japón ha sido una potencia muy importante y siempre en los años 30 entró sí en recesión con el crack de 1929, pero eso pasó a todos los países de Europa y del mundo, claro. Pero el problema es que claro, en los años 30 se llevó a cabo las expansiones y esos imperios que querían crear. Japón es uno de ellos, Alemania quería también lo mismo y un montón de países, Italia, es decir, los regímenes totalitarios, pero bueno, también Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, o China incluso. Y claro, en la Segunda Guerra Mundial es verdad claro, al enfrentarse a Estados Unidos y aliarse con los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, bueno, pues al final fue derrotada y estuvo ocupada por Estados Unidos, llevó a cabo un régimen más occidental en el país por parte del bando capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos,
Y sí es verdad que en los años 70 sí que afectó la crisis del petróleo, pero bueno, pues Japón parecía que con las exportaciones hacia países como Estados Unidos, Europa o América Latina en Brasil, eso tenía beneficios. El problema es que, claro, en los años 90 se vio que entró en recesión más por proteger Estados Unidos sus productos, Europa entrar en recesión, porque había además muchos más problemas. Incluso al haber mayor cantidad de productos era imposible venderlos. Entonces las empresas entran en crisis. Los bancos quiebran. La calidad de vida es peor. Pues el medio ambiente, la contaminación. Sus países vecinos, es decir, los dragones asiáticos, tuvieron mayor crecimiento debido también, aparte de la ayuda japonesa, pero sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Y claro, la mano de obra, pues lo que he dicho es, era mucho un pelín más barata en los dragones asiáticos que en Japón. Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de History. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.